es el secreto? Zootopia no fue creada por un mamífero. Fue creada por una serpiente. La bisabuela de Gary. Quería que la ciudad fuera un lugar donde todos los animales se sintieran bienvenidos. Zootopia, la ciudad donde todos pueden ser lo que quieran ser, una película colorida, alegre, con un mensaje positivo sobre la convivencia, o al menos eso es lo que Disney quiere que creamos. Zootopia nos enseñó que cualquiera puede ser lo que quiera ser, pero nadie nos dijo lo que tuvo que desaparecer para que esa frase fuera posible. Hoy no hablaremos de Judy Hopps ni de Nick Wilde, hoy hablaremos de algo que nunca debió existir. Un expediente clasificado, un experimento prohibido, un sujeto que fue borrado de la historia. ¿Sabías que existe un archivo perdido, una versión original de Zootopia que nadie puede ver hoy en día? Un material tan oscuro, tan cercano a la realidad, que según múltiples filtraciones fue eliminado por completo del archivo oficial de Disney. Hoy te voy a contar una historia que mezcla producción cancelada, experimentos reales, material eliminado y un archivo que nunca debió abrirse. Toma asiento, acomódate y disfruta de esta desgarradora historia que se originó desde los rincones más mórbidos de Disney. Esto es Zootopia y el archivo 713. Así que inventó los muros climáticos para ayudar a todos. Solo necesitaba un inversionista, un socio. Pero cuando mi bisabuelo vio lo que podía valer su idea... Antes de entrar en la oscuridad del tema, necesitamos saber qué es el archivo 713. El archivo 713 no aparece en la película, pero se presenta como un expediente interno del gobierno de Zootopia, elaborado previo a la fundación moderna de la ciudad. Es un expediente secreto y clasificado dentro del universo. Este archivo pertenece al Departamento de Seguridad de Zootopia y contiene información que nunca debió salir a la luz. En él se revela que años antes a la historia de la película, el gobierno realizó experimentos ilegales con depredadores. El objetivo, eliminar por completo los instintos depredadores y volverlos dóciles, pero aquí es donde la magia se convirtió en pesadilla. El experimento salió mal. En lugar de curarlos, los sujetos desarrollaron conducta errática, violencia extrema, brotes de locura y pérdida total de identidad. Finalmente, con el fracaso del experimento, estos sujetos fueron catalogados como casos fallidos. ¿Amigo? Oiga, señor, ¿está bien? Después del caos entre todos los expedientes se encontraba el del sujeto 713, el archivo más inquietante descrito como un depredador irreconocible, extremadamente agresivo, imposible de rehabilitar. Encerrado en una instalación secreta, se menciona que el sujeto no reacciona a estímulos comunes, solo observa en silencio durante horas. Lo más perturbador es que no se especifica la especie, insinuando que podría tratarse de alguien importante. Incluso se especula que quizás se trate de Nick Wilde en una línea temporal alternativa. Su conexión con la película es más similar de lo que aparenta. La historia sugiere que el caso de los mamíferos salvajes no fue algo nuevo. El gas nocturno visto en la película sería una versión refinada del experimento original. El archivo 713 fue borrado, pero fragmentos sobrevivieron. Esto transforma a Zootopia en una historia mucho más oscura. No era racismo, era control social. ¿Por qué es tan famoso? Porque toma una película infantil y la vuelve terror psicológico. Juega con conspiraciones gubernamentales activas en el mundo real. Nunca se confirma qué pasó realmente con el sujeto 713, y esto deja todo a la imaginación del espectador. El número 713 en especial tiene su propia interpretación. El 7 representa a los depredadores originales nativos de la ciudad, el 1 el sujeto principal con el que experimentaron, y el 3 las fases principales del experimento. ¿Cómo es que una información así de surrealista escapó del confinamiento y salió a la luz? Pues existen diferentes teorías, pero aquí te presento la experiencia del único sobreviviente que lo dio todo para que el mundo sepa la verdad de lo que ocultan en Disney.
El usuario conocido como M. Calder en los foros más antiguos usaba varias cuentas para perder su rastro. En algunos se llamaba MCAL713 o Keyframe Zero. Su cargo dentro de la empresa era de técnico postproducción y restauración digital, teniendo acceso a copias preliminares, material descartado, metadatos ocultos y archivos no catalogados. Su historia cuando apareció en la red es la siguiente. Yo trabajaba como técnico en un pequeño estudio de digitalización. Nos encargábamos de rescatar material antiguo, comerciales, pruebas de animación y archivos corruptos. Todo estaba bien hasta que una noche llegó un paquete sin remitente. Un poco extrañado por este misterio, accedí a abrir el paquete y revisar el contenido. Dentro había un solo objeto, un disco duro viejo, sin marca, sin serie. Solo tenía un número escrito con plumón negro, 713. Indagando más a fondo, lo conecté a mi computadora solo para revisar su estado. No tenía virus, no tenía contraseña, pero el sistema tardó casi 5 minutos en reconocerlo, como si dudara de su existencia. Cuando por fin abrió, vi decenas de carpetas, todas con el mismo nombre: Zootopia. Material descartado, modelos 3D incompletos, voces sin procesar, animaciones defectuosas y errores de render. Todo parecía normal hasta que encontré un archivo de video llamado Zootopia el final original. Pesaba 34 GB, demasiado para ser un simple final alternativo. El video iniciaba con una escena común. Judy Hopps camina por Zootopia. Las calles están llenas, el cielo es azul, la música es alegre, pero algo se siente raro. La cámara baja lentamente y ante ella se presenta Nick Wilde. Al principio parece normal, pero luego notas cosas imposibles de ignorar. Sus pupilas no reflejan la luz, su sonrisa está congelada, su cuerpo se mueve con pequeños tirones como si alguien manipulara su esqueleto digital a mano. Ante tal extrañeza, Judy habla pero Nick no responde. Entonces la música se distorsiona y de pronto la ciudad desaparece. Zootopia queda completamente vacía. Ni tráfico, ni civiles, ni sonidos, solo viento y un leve audio de respiraciones múltiples. Nick gira lentamente la cabeza hacia la cámara y entonces habla con una voz que no pertenece a ningún actor conocido del reparto. Ellos dicen que esta ciudad es para todos, pero algunos nacimos solo para ser estudiados. Igual lo que haga luego. Vas a ir a una celda oscura, señor Wilde, y estando ahí podrás leer la noticia de la muerte de tu compañera. Cuando tuviste oportunidad, debiste salir de aquí. La siguiente escena muestra a Judy dentro de una estación de policías distinta a la que vimos en la película. Los colores son apagados, las luces parpadean, no hay ventanas. Judy revisa archivos en una computadora, pero estos no son dibujos, son fotografías reales, fotos de personas arrestadas, individuos con mirada perdida, sujetos esposados con números de laboratorio en el pecho. Animales reales en jaulas metálicas, todos los nombres están censurados, pero las fechas son completamente reales: 1951, 1963, 1974 y 1986. Luego Judy abre un archivo llamado Proyecto Predator Fase 3. En ese archivo se explica que los depredadores volviéndose violentos no representan una enfermedad, sino una inducción artificial de agresividad. Se mencionan sustancias químicas, aislamiento prolongado, estímulos luminosos repetitivos, privación del sueño, exactamente las mismas técnicas que se usaron en ciertos experimentos reales del control conductal en el siglo XX. No quiero excusas, doctora, quiero respuestas. Pero alcalde, comprenda, ponemos todo nuestro empeño. ¿Eso cree? Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué. Eso no es ni remotamente hacer todo a su alcance. Señor. El archivo menciona cosas que existen en la vida real, experimentos de privación sensorial, pruebas para inducir agresividad en sujetos, estudios sobre condicionamiento por miedo, programas secretos donde se clasificaba a las personas por su nivel de respuesta violenta. Muchos de estos programas fueron clausurados oficialmente, no obstante otros simplemente dejaron de ser mencionados. El video de Zootopia mostraba estos experimentos representados con animales, como si fuera una forma de
de contar la verdad sin mostrar humanos, demasiado real para una película infantil. Aún con todo esto, el material continuaba mostrando la celda del depredador. Aquí aparece una nueva escena. Un depredador desconocido está encerrado en una celda de contención. Sus ojos están rojos, sus uñas rotas, su respiración es irregular. Judy observa detrás del vidrio y pregunta: ¿desde cuándo está en ese estado? Entonces una voz cansada responde desde fuera de cámara: desde que dejó de cooperar. El depredador se acerca al vidrio y dice con una voz casi apagada: no nos enfermamos, nos programaron. Sin embargo, antes de revelar su identidad, la escena se corta abruptamente y con esto pasamos al origen real de Zootopia. Dentro del disco había una carpeta llamada Orígenes del Concepto. Ahí se explica que Zootopia no nació como una película infantil. El concepto original era una crítica al control social, la segregación basada en conducta, la experimentación con poblaciones vulnerables y el uso del miedo para mantener el orden. Pero los documentos muestran múltiples revisiones con notas como demasiado oscura, impublicable para niños, riesgo de controversia legal, cercano a casos reales. No fue hasta que el proyecto se suavizó completamente, el mensaje pasó de control y experimentación a convivencia y tolerancia. Un dúo inesperado, Judy Hopps, nuestra primera coneja policía, y Nicholas Wilde, un zorro estafador de poca monta, exhibieron una conspiración de la alcaldesa Bellwether usando una pluma grabadora de juguete. Y lo puedo hacer con esto. El verdadero final, el último fragmento del archivo es lo más perturbador. Nick aparece solo frente a un fondo blanco, su cuerpo empieza a fallar, su rostro se deforma, sus ojos se vuelven humanos, la animación se rompe y mira directamente a la cámara. Dice: ellos te observan desde que naces, te enseñan qué temer, te enseñan a obedecer, te enseñan a divertirte de los demás. La imagen parpadea y con esto Nick vuelve a hablar. Solo tú puedes apagar la pantalla, ellos no. ¿Quién era el sujeto 713? En este punto nadie sabe la verdad, pues este nunca salió a cámara. Entonces a partir de aquí nos basamos en las teorías más sonadas. Podría tratarse de un lobo alfa, un zorro paralelo oscuro de Nick, el primer depredador perfecto o el único que entendió el sistema, dado que el sujeto no estaba roto, estaba despierto. Depredadores. Tal vez sean fuertes y ruidosos, pero los superamos en número 10-1. 90% de la población unida contra un enemigo común. Seremos imparables. Después de ver todo este material, mi computadora se apagó sola, el sistema quedó corrupto y cuando la encendí de nuevo, el disco duro estaba vacío, no formateado, vacío, como si jamás hubiera existido información ahí. A la mañana siguiente el estudio recibió una llamada. Ese proyecto nunca debió llegar a nuestras manos. 2 semanas después, el estudio cerró. Hoy nadie en Disney acepta que haya existido una versión oscura de Zootopia, pero en foros de animadores anónimos, varios han dejado el mismo mensaje. La versión original fue enterrada por ser demasiado cercana a la verdad. Y ahora te pregunto a ti, ¿de verdad crees que Zootopia solo es una película infantil o es una versión suavizada de algo que nunca debimos saber? Conspiró para robar los planos para él. Después de saber el proyecto original de la cinta, solamente nos queda una pregunta que hacer: ¿por qué M. Calder lo filtra? Según sus últimos mensajes en foros copiados y reposteadísimos, siempre afirmaba: esto no es un error de producción, esto no es una broma, esto no realmente fue hecho para niños. Calder asegura que el archivo no pertenece a ninguna película, fue archivado como referencia histórica. Alguien intentó sobreescribirlo pero falló. El archivo se volvía a copiar solo cuando intentaban borrarlo. En el año aproximado 2017-2018, el material se filtró en plataformas donde aparece foros anónimos, sitios de creepypastas, backups en servidores rusos y links temporales. El post original duró menos de 3 horas, dejando el último mensaje de Calder: si esto desaparece, no fue Disney, fue lo que Disney decidió enterrar.
Es en este punto donde la ficción tomó como referencia la realidad, ya que después de eso solamente fue cuenta eliminada, correos que rebotaban y ningún rastro laboral. ¿Por qué pasó esto? Porque Calder no filtró el archivo usó a Calder. El archivo 713 busca observadores, se replica, sobrevive en fragmentos, cambia de formato según la época, por eso nunca hay una versión completa, no hay autor confirmado y siempre aparece cuando alguien lo busca demasiado. Zootopia parecía un mundo donde todo podía ser posible, donde la amistad y la justicia vencían al miedo y los prejuicios, pero como acabamos de ver, detrás de esa ciudad perfecta existe un lado oscuro que nunca quisieron mostrarnos. El archivo 713 no es solo una historia oscura, es un reflejo de lo que Disney nunca nos contó. La película nos habla de tolerancia, pero detrás hay un mensaje más perturbador. La paz de Zootopia no fue natural, fue controlada, monitoreada, administrada por fuerzas que no querían fallar. Ahora si miramos su segunda entrega, muchos de los elementos que parecían inofensivos podrían tomar otro sentido, la aparición de nuevos depredadores. Maten a la serpiente, quemaremos el diario, es peligroso si lo llega a leer. Y ustedes dos dirán en su reporte que él nos atacó. Y no van a abrir la boca, ¿entienden? Tecnología de control más avanzada. Así que inventó los muros climáticos para ayudar a todos. Referencias a experimentación científica en laboratorios que parecen inocentes. Todo este equipo es nuevo. Zanahorias. Zarpazos. Sí, unos enormes zarpazos, pero ¿qué? Podría ser que el proyecto 713 nunca terminó y que la segunda película, sin decirlo, sigue explorando los efectos de esa manipulación. La verdadera crítica es esta. La primera película es brillante en animación, humor y mensaje social, pero quizás, solo quizás, es demasiado perfecta. Una ciudad donde nunca hay caos, donde todos respetan reglas básicas. Eso es casi imposible en la realidad. Y es ahí donde esta historia cobra sentido. La perfección esconde el miedo, la mentira y la experimentación. Así que la próxima vez que veas Zootopia recuerda, no todo es lo que parece. El archivo 713 sigue existiendo en la memoria de quienes saben mirar más allá de la pantalla. Y tal vez si miras muy de cerca, Nick Wilde no solo es un zorro travieso, podría ser el testigo o incluso el sujeto del experimento que Disney nunca quiso revelar. El archivo 713 no se filtró por error, se dejó escapar y ahora decide tú. Apagar el miedo es fácil, lo difícil es admitir quién lo encendió. Así que cometió un asesinato. Mató a su ama de llaves. Y culpó a la bisabuela de Gary. Y como era una serpiente, todos creyeron su mentira. Y luego, ningún reptil fue bienvenido. Y con el tiempo, mi bisabuelo sepultó el vecindario reptil bajo la nieve. Gracias una vez más por ver el video completo. De vez en cuando tocamos temas misteriosos, mórbidos y tétricos, información jamás revelada y que siguen dispersos en el mar del internet. Si te gustó este video, dale manita arriba y comenta qué te pareció esta historia. Si te sabes algún dato no mencionado, no olvides dejar tu comentario. Esto es En Corto, y así termina el oscuro origen de Zootopia.